De diciembre de 2024, la Cámara de Senadores de la 66ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara concluidos sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones. Hoy es un día histórico, se ha hecho la reforma del Poder Judicial. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3º, 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal. Por unanimidad, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. Queda aprobado por unanimidad de esta Cámara de Senadores, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer el 1 de octubre de cada 6 años como descanso obligatorio. Reforma el primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y se adiciona un tercer párrafo de la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional y además planteo que a pesar de las diferencias que esta soberanía tiene, fue aprobado por unanimidad, lo cual es de celebrarse. Aprobada la convocatoria general pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Es una convocatoria histórica. Ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del Poder Judicial de las naciones. Felicidades, senadoras y senadores, por tan importante y relevante determinación. Por unanimidad está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia del derecho al descanso durante la jornada laboral. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo cuarto y un párrafo segundo al artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud. Se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales
por unanimidad. A partir de que se publique, las trabajadoras y trabajadores de plataformas tienen derechos laborales. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.